Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a Rosita Cocina. Hoy vamos a preparar este delicioso caldo de costilla especial para un desayuno, para una cena o hasta para un guayabo. Súper rico, muy pocos ingredientes, así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes. Vamos a ver, aquí está la costilla de res. Si la quieren y les gusta con huesito, se llama peine de costilla, así la consiguen. Tenemos cebolla larga, tenemos aquí 6 ajitos criollos, por eso están pequeñitos. También necesitamos cilantro, cilantro es clave. Y necesitamos papa negra o papa blanca, algunas personas le dicen papa blanca. Bueno, entonces vamos a cortar la costilla por cada huesito. Es decir, que cada huesito sería una presa. Se podría servir 2 presas por caldo o por plato. O sea, 2 huesitos carnudos por plato. Y así queda bien la porción por persona. Hay personas que no, pues que prefieren la carne de costilla sin el hueso. ¿Sí? Eso también es respetable y es a gusto de la persona. A nosotros nos encanta el sabor que da la costilla con el huesito. Y traten de que cuando la compren no venga tan grasosa, ya sea la carne de costilla o sea el peine de costilla, porque les queda el caldo demasiado grasoso o ustedes tienen que quitarle toda esa grasa antes de echarlo a la olla. Listo. Este agua que tenemos aquí ya está caliente, así que estaba a punto de hervir, así que le agregan sal, le agregan la carne, cebolla larga, le agregan solo 3 ajitos, de los 6 que tenemos le agregan 3, los otros 3 los dejamos para el final. A nosotros nos gusta agregarle también tallo de apio y la hojita del tallo de apio y una ramita de perejil. Eso le da un sabor riquísimo. Hay personas que no les gusta el perejil ni el tallo de apio, eso también es opcional, pero eso en el caldo es muy sabroso. Bueno, mientras está la costilla, que ya es dura, entonces por eso hay que cocinarlo en una olla a presión, más o menos de unos 50 minutos a 1 hora. Ustedes conocen bien su olla a presión y sabrán más o menos cuánto tiempo es, pero es más o menos ese tiempo. Mientras eso pasa, cortamos las papas en 4/4 cada papa, la dejamos en agua mientras está la costilla para que la papa no se vaya como a oxidar, ¿no? Entonces por eso la dejamos en agua. Vean, aquí ya pasó casi la hora. Vamos a sacar todo eso grande que le habíamos agregado ahí, la cebolla, el tallo de apio, todo eso no lo picamos, simplemente lo agregamos así casi entero y para poderlo sacar al final y quede el solo consomé con la carne, ¿sí? O con el huesito de costilla. Ahí está. Entonces, prueben de sal a gusto de ustedes. Si ven que les hace falta sal, entonces le agregan más sal. Y este es el momento de agregar la papa, ¿sí? La papa. Y la papa sí se ablanda súper rápido. La carne es la que es más durita y sí se demora en ablandarse, por eso se deja casi la hora. Pero la papa sí, la agregan a la olla a presión, tapan la olla a presión y la dejan cocinar 10 minutos. Y eso es, ya en 10 minutos la papa está súper blandita. Entonces vamos a macerar estos 3 ajitos que habíamos dejado acá con sal. Y tenemos listo el cilantro bien picadito también para cuando el caldo esté. Eso es lo que le vamos a agregar al final. Ese va a ser el sabor final que le va a dar el toque al caldito de costilla. Vean, aquí ya la papa está súper blandita. Súper blandita. Le agregamos los ajos que habíamos macerado con sal. Ahí se los pusimos que no se ven porque están chiquitos. Y agregamos el cilantro. Tapamos unos 2 minutos antes de servir mientras el cilantro suelta su sabor y el ajo también. Y eso queda deliciosísimo, queda exquisito. Bueno, vamos a hacer un chocolatico así rapidito mientras está el caldo ya de servir. Vamos a hacer para 4 personas, así que son 4 pocillos y 4 pastillas de chocolate. Vamos a agregar 2 pocillos de agua.
y 2 de leche. Si ustedes quieren hacer los 4 pocillos de leche, bien. Si lo quieren hacer solo negro, pues solo chocolate negro, pues agregan 4 pocillos de agua solamente, sin leche. El caso es que por cada pocillo de chocolate es una pastilla, ¿sí? Como agregamos 2 de agua y 2 de leche, son 4 pastillas. Entonces, primero ponemos a hervir el chocolate en el agua. Cuando ya está hirviendo, entonces agregamos los 2 de leche, los 2 pocillos de leche. Batimos muy bien, dejamos que la leche suelte un hervor, ¿sí? Cuando ya hierve esta leche que acabamos de agregar al chocolate, ya apagan el fuego y sirven. Si quieren hacerlo todo al tiempo, también se puede. Es decir, agregar a la olla el agua, la leche y el chocolate, la canela y los 3 clavitos, lo pueden hacer. Y dejarlo hervir, lo dejan hervir unos 2 minuticos y le apagan y sirven. Listo. Ahí está ya listo nuestro chocolate. Entonces batan ese molinillo, sáquenle buena espuma y sirvan el chocolatico. Vamos a servir el caldo, vean esta delicia. Ustedes no se imaginan lo rico que quedó este caldo. Lo delicioso, y esa papa que nos salió especial para caldo, esa papa que queda súper blandita, súper rica. No traten de que no sea esa papa que sale lisa, sino esta que es así toda arenosita, riquísima. Listo, entonces sirven, pueden comerlo con arepa amarilla, que es esta arepa de pelado, que arepa de pelado que se respete, se quema, pero bueno, así es bien rica. Y sirven el chocolatico. También lo pueden servir con arepa blanca. También se usa mucho aquí, se come mucho aquí con arepa blanca, pero es que con arepa amarilla es especial, la arepa de pelado. 2 pedacitos de queso para el chocolate y vean este desayunote que se va a pegar la persona a la que le sirvan esto, o una cena puede ser también. Vean qué delicia. Díganme si no, está bien delicioso este caldo. Por favor, déjenos aquí su comentario, su dedito arriba. Oigan, y muchas gracias por ver este canal. Muchísimas gracias. Nos vemos, bueno, ya este año, ya empezamos el año todos juntos nuevamente. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.